Vamos a orar. Te alabamos, Padre, y damos gracias a ti por tus cuidados, protección, que la vemos de muchas maneras. Gracias también porque en esta mañana pudimos alimentarnos de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo tu palabra fue predicada. Te rogamos que lo que hemos escuchado no quede nada más como aquellos que son oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias por los cantos y oraciones y te pedimos que en todo tu nombre sea exaltado y honrado. Ahora dispón nuestros corazones, mentes, todo nuestro ser, para que con reverencia y fe escuchemos tu palabra. No tenemos un Juan el Bautista entre nosotros, pero tenemos el poderoso Evangelio. Tenemos tu Espíritu Santo que nos ha sido dejado para que seamos llevados a reconocer nuestra condición delante de ti. Te pedimos que por ese poder nuestros corazones sean preparados para recibir el mensaje tuyo. Alabamos y en Jesucristo tu Hijo oramos. Amén. Pueden sentarse. Y invitarlos a buscar en sus Biblias Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 67 al 80. Lucas 1, 67 al 80. Dice así: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El mensaje en esta noche se llama La gracia de Dios en el crecimiento físico y espiritual. Como ya algunos saben, estamos llevando una serie acerca de Juan el Bautista, el profeta del Altísimo. Dios ha cumplido su promesa y ha enviado a aquel profeta que había sido anunciado en Malaquías y en otras partes de la Escritura, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El tiempo que Dios determinó fue el justo, el momento en que su voluntad había dispuesto para que aquel niño naciera unos meses antes que Cristo. El anuncio del ángel Gabriel fue dado a Zacarías y Dios mostró que no hay nada imposible para Dios, dando la bendición a estos dos padres en su vejez de ese niño que sería profeta del Señor. Juan sería el nombre de este niño, el cual tuvo padres piadosos, los cuales eran juntos y andaban en los mandamientos y las ordenanzas del Señor, y así enseñaron a su hijo en estos caminos. Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre para llevar a cabo el oficio de profeta que Dios le dio.
como todo niño judío, fue circuncidado al 8º día, y en medio de todo esto, Dios abrió la boca de su padre Zacarías para hablar y dar una poesía hebrea. Esta poesía hebrea, como lo vimos, se le conoce como Benedictus, que habla de ese Dios bendito, el Dios de Israel, que ha visitado a su pueblo. En la primera parte se habla de aquel Dios que cumple sus promesas, de aquel Dios que ha dado ese pacto a su pueblo, enviando a un Redentor. Y en la segunda parte se nos anuncia aquel que sería el profeta de Dios, el profeta del Altísimo, y también se alaba a Dios por su misericordia, aquel que traería luz a Israel en medio de las tinieblas y paz a su pueblo. Todo esto había sucedido en aquel momento, cumpliendo las promesas de Dios. Y ahora llegamos a este verso, el verso 80, en el cual estaremos en esta noche, donde se nos dice que este niño ya está con sus padres, crecía y se fortalecía en espíritu. Dios guardó a este niño desde su nacimiento. Como nosotros hemos leído en otras partes de la Escritura, Satanás estaba metiendo su mano para que aquel Redentor divino prometido no viniera. Aquel Herodes, como un anticristo, al escuchar que había venido el rey de los judíos, hizo un edicto para matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Y considerando la protección y la provisión de Dios, nosotros debemos de saber que también Dios cuidó a Juan el Bautista de ese edicto. Elizabeth y María se vieron. La casa de Zacarías, según lo dice la Biblia, en Lucas 1, 36 y 37, quedaba en una región montañosa. Esa región montañosa posiblemente era Hebrón, que quedaba a unos 20 kilómetros de Belén. Y el edicto de Herodes fue no solo para Belén, sino para sus alrededores. Entonces debemos de considerar la gran bendición, provisión y cuidado de Dios al cuidar a este niño de aquel edicto. Así que este niño creció y se fortaleció en espíritu. Dios estaba con él. Dios estaba guardándolo. Pero entonces, con más detalle, hoy vamos a considerar este desarrollo físico y espiritual de Juan el Bautista y sus aplicaciones o implicaciones para nuestra vida. Dios quiso dejarnos, por medio de su Espíritu Santo, registro del verso 80. En otras partes de la Escritura también se registra algo parecido a esto. Nosotros podemos ver Lucas capítulo 2, versículo 40. Acerca de Jesucristo se dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lo mismo se dice de un profeta en el Antiguo Testamento. Algunos recordarán Samuel, el profeta Samuel. La Biblia dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, en 1 Samuel 2:26. Dios, en la providencia, dio a Juan el Bautista padres piadosos, padres que lo cuidaron desde su infancia, que le dieron los alimentos necesarios para el desarrollo. Le proveyó una madre que aún en su vejez le dio la capacidad física para poder dar de pecho a este niño. Proveyó un padre que aún en su vejez pudiera dar lo necesario para el cuidado de este joven. Un cuerpo sano era necesario para la labor que este hombre debía realizar muchos años después. Considerando este tema, yo quiero de una vez dejar claro algunas cosas que para muchos han sido dudas en alguna ocasión. La Biblia dice en Mateo capítulo 3, versículo 4 lo siguiente: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre.
Este desierto del cual se menciona aquí no era como el desierto del Sahara, sino que era una región montañosa y rocosa, con poca vegetación y muchas cuevas alrededor donde uno podía encontrar refugio. Mateo capítulo 3, versículo 4 no nos da un detalle de todo el menú de alimentación que tenía Juan el Bautista, pero sí nos menciona esto. Creo que ninguno de nosotros tiene problemas con la miel. La Biblia habla de hombres que disfrutaron de ella. Sansón fue uno de ellos, Jonatán fue otro. Pero cuando se habla de las langostas, tenemos algunas dificultades con respecto a esto. La palabra en griego para langostas es la palabra acris, que se refiere a un insecto volador. Así que no es la langosta del mar. Y sería poco probable encontrar en el desierto este animal. El pueblo de Israel tenía el permiso para comer ciertos insectos. Levítico capítulo 11, versículo 22 dice: estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Yo no soy ningún especialista en comida, pero la Organización Mundial para la Comida y la Agricultura dice lo siguiente: los insectos comestibles, no todos lo son, contienen proteínas de alta calidad y vitaminas y aminoácidos para los humanos. Dios no iba a dar nada a su pueblo que fuera malo. Así que Juan el Bautista no tuvo ningún problema por agradecer cuando comía miel o cuando comía langostas, cuando quitaba patas y alas y las freía al calor con un poco de sal, me imagino. No lo estoy recomendando para nuestras comidas diarias, pero nada más para que ustedes sepan qué era lo que estaba pasando. No hubo ningún reclamo a Dios. No se escuchó en Juan el Bautista ninguna falta de contentamiento, sino que comió aquello que Dios le proveyó. La Biblia dice lo siguiente en Filipenses 4:12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El modo sencillo de vida de Juan en relación a su comida nos recuerda que el título de profeta del Altísimo no era una puerta abierta para pedir los manjares de este mundo. Y tampoco fue dominado por el egoísmo o la falta de agradecimiento a Dios o la glotonería. La vida de Juan el Bautista distaba mucho de los gobernantes romanos que en sus fiestas ellos se llenaban de comidas, y tanto era el asunto que ellos vomitaban la comida para volverla a comer, tener otros alimentos. La Biblia nos menciona también de hombres como los hijos de Eli, que tomaban grandes porciones de carne de forma irreverente, lo cual, dice la Biblia, era un gran pecado delante de Dios. No creo tampoco que Juan el Bautista, con este tipo de alimentación, hubiera llegado a ser como aquel sacerdote Elí, que la Biblia describe como un hombre pesado y gordo. Él tenía una labor que hacer y necesitaba de un cuerpo saludable. Sobre este asunto yo quiero agradecer a las exposiciones del pastor Eugenio Piñero en relación a esto y sus notas, en las cuales menciona a un pastor congregacionalista del siglo XIX llamado Herbie Newcomb, el cual dice lo siguiente: un estado sano y vigoroso del cuerpo es importante para un alto grado de servicio. Los servicios que Dios exige de nosotros como obreros en su viña son tales como para requerir el vigor del cuerpo y la fuerza de la mente. Un estado débil de salud podría ser un obstáculo para la vida espiritual. Es cierto que el Señor puede usar la debilidad como una forma para que crezcamos espiritualmente, pero la persona sana y fiel tiene una gran ventaja sobre los que no gozan de buena salud física. Cuando los poderes del cuerpo se encuentran afligidos o postrados, la mente sufre con ellos. Más adelante sigue diciendo: las obras de servicio requieren esfuerzo laborioso, ya sea físico o mental o ambos. Y es necesario un alto grado de sacrificio de la comodidad personal
para poder servir. Fin de la cita. Hay hombres y mujeres en la historia de la vida de la iglesia que han servido al Señor con cuerpos frágiles y enfermizos. Y en medio de esas situaciones han sido de gran beneficio al pueblo de Dios. Pero esto no prueba que con el mismo ánimo y grado de devoción y un cuerpo sano no podrían haber hecho aún más si hubieran tenido un cuerpo sano. El ejemplo del pastor Richard Baxter nos puede ayudar en esto. Él escribió un libro llamado El Pastor Renovado, que recomiendo a muchos que anhelan el obispado. Este hombre vivió entre 1616 y 1691 y dijo: he padecido gran debilidad corporal durante años y mis enfermedades han sido tales que requieren el mismo ejercicio que la mayoría de este mundo. He visto que el ejercicio físico ha sido el medio principal de mi conservación hasta ahora. Por eso tengo tantos motivos como el más para abrogar a su favor. Pero he observado que la proporción mencionada, un paseo o caminata de media hora después del almuerzo, decía él, ha sido una bendición de preservación para mí, aunque de haberme ejercitado más, tendría mejor salud. También de forma personal puedo recordar al pastor o misionero más bien Larry Rockwell, que es misionero a los quechuas en Perú. A veces algunos no lo recordarán, pero él estuvo aquí aprendiendo español. Y este hermano hacía largas caminatas hacia las montañas para preparar su cuerpo, para que cuando tuviera que subir a las montañas en Perú, estuviera preparado su cuerpo. Entonces, era necesario la preparación de su cuerpo para poder servir al Señor para donde iba. Juan el Bautista estaría en situaciones difíciles, estaría en el desierto, en circunstancias difíciles. Cuando llegara el tiempo de ministerio, necesitaría la fuerza física para desempeñarlo. No podría ser un hombre débil, de brazos y manos frágiles, sino un hombre capaz de asumir la labor que Dios le iba a dar. Para mí es sumamente molesto cuando en películas o en figuras para niños presentan a un Cristo débil, de cara alargada, de manos frágiles, de un cuerpo débil. Nosotros sabemos que Cristo es verdadero hombre y tiene un rostro, y gloria a Dios porque un día le veremos. La Biblia no nos describe cómo era, pero sí nos dice algo de él. Era un hombre que hacía largas caminatas. Nos dice que era un carpintero y no era como las herramientas que tienen algunos hermanos aquí que se dedican a la banastería. No había herramientas eléctricas, eran herramientas rudimentarias, fuertes, rudas, manos fuertes. Cristo cargó una cruz que posiblemente pesaba alrededor de 300 libras. Esa cruz pesaba. Lo más pesado de esa cruz no fue la madera, sino la culpa de nuestros pecados. Cristo fue un hombre, un verdadero hombre y verdadero Dios. Juan necesitaba un cuerpo sano, una voz que pudiera llegar a las multitudes y que todos escucharan aquellas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitaba una disposición corporal firme para bautizar a las grandes multitudes que llegaban a él arrepentidos de sus pecados. La niñez y la juventud de Juan el Bautista fueron un tiempo de desarrollo para llegar un día a ser aquella voz que clamaba en el desierto. La Biblia no nos da más detalles en cuanto a su infancia o juventud, ya que el propósito no era hacer una biografía de Juan el Bautista. Él venía a preparar el camino del Señor, preparar un pueblo dispuesto para el Señor, anunciar al Salvador que venía. Por otro lado, tenemos el desarrollo espiritual de Juan el Bautista. Cuando hablamos de este desarrollo espiritual, hablamos de su mente, su voluntad, sus sentimientos. Este niño fue instruido por sus padres en las enseñanzas del Señor. Tuvo una gran bendición.
Fue el Espíritu Santo quien trajo todas esas enseñanzas que había aprendido cuando fue necesario exponer el mensaje del Evangelio. Juan el Bautista fue fortalecido en su espíritu para desarrollar todas aquellas gracias que vienen del Espíritu Santo. Fue un hombre que demostró el fruto del Espíritu Santo en todo su ministerio. Como todo hombre es necesario fortalecerse y tratar con su alma y con su espíritu. Llegarían momentos difíciles para la vida de Juan el Bautista. Estar en el desierto no parece para muchos un lugar donde buscarían su residencia durante muchos años. La soledad no fue para este hombre un problema. El tener de comida regular langostas no fue una aflicción de espíritu o para dormir en lugares solitarios. Cuando estuvo en la cárcel, este hombre no se desanimó o comenzó a llorar y a desesperarse. En la providencia de Dios este hombre se fortaleció durante su niñez y su juventud. Juan no tuvo que tratar con la depresión o con un espíritu melancólico. No fue un hombre triste o guiado por los afanes de esta vida. La debilidad de muchos cristianos en su condición espiritual es porque no ejercitan su fe, porque olvidan lo que Dios hizo en Cristo y se miran a sí mismos en vez de mirar a Cristo. La tristeza o la melancolía del alma puede ser dolencias que afectan el cuerpo. Pero al final es una relación con nuestro Dios y conocimiento de Él. Aquel que nos ha dado el Espíritu Santo también nos ha dado dominio propio. Y en ese dominio propio podemos tratar con todas esas debilidades del alma, con la melancolía, con la tristeza o con cualquier otra, o depresión. Pero sabemos que los estados del alma pueden afectar nuestra condición física. Una persona melancólica, una persona triste puede llegar a sufrir problemas del estómago, dolores del cuerpo, no encuentra alegría en nada. Y Juan tuvo que tratar con todas estas cosas en ese desarrollo. La tristeza es un dolor emocional, una pena o aflicción. Lamentablemente, las aflicciones o penas de muchas personas no son por su pecado. Más bien son por falta de fe o por desobediencias. La melancolía también es una tristeza que lleva a las personas a deprimirse, a no dormir, a dejar de comer y no encuentran alegría en nada. Todas estas situaciones son causadas por nuestro pecado, por nuestra falta de confianza en Dios que protege a los suyos, por no esperar en Dios. Nos desesperamos por no confiar en sus promesas y finalmente una desconfianza final en el poder y la soberanía de Dios. Todos tenemos tristezas y aflicciones. No sé cuáles son las suyas. El apóstol Pablo tenía aflicciones. Romanos capítulo 9 dice que él sufría, se dolía en el corazón. ¿Por qué? Por su pueblo, por los judíos, por ese corazón duro, porque creían que siendo de descendencia israelita, ya eso los hacía hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, Pablo confiaba en un Dios de misericordia, en un Dios de misericordia. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus tristezas? ¿Cuáles son tus dolores? ¿Qué te aflige? El hombre sin Dios no sabe tratar con las tristezas o el dolor del corazón. El hombre sin Dios acude a las pastillas, acude a los vicios, al trabajar sin descanso, a los entretenimientos, de los cuales hay muchos hoy. Pero ellos nunca dan la salida al hombre, porque el único que te puede dar libertad y paz de corazón es Jesucristo, nadie más. Vamos al Salmo 42 y veamos cómo este hombre trata con la aflicción de espíritu. Salmo 42, versos 1 al 5. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí.
de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Las dudas y la tristeza habían nublado la vista de este hombre. En vez de poner sus ojos en Dios, se había puesto en diferentes situaciones. Tal vez el hecho de no poder estar en la casa del Señor, no exponerse a su palabra, no disfrutaba de la comunión con los santos, no había alabanza a Dios. Pero en la gracia de Dios, este hombre se toma de la mano a sí mismo, se habla a sí mismo, ve a Dios y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y nosotros debemos tratar con nuestras situaciones de dolencia, con nuestras tristezas. A veces creemos que no sabemos qué es lo que nos aflige, pero sí lo sabemos. Sí lo sabemos. Sabemos qué es la tristeza que hay en nuestros corazones. Y tratamos de buscar salidas que el mundo da en vez de ir al Señor. Dice este verso: espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. En vez de poner su confianza en Dios, de ver a aquel que le ha salvado, de aquel que tiene cuidado de los suyos, nos vemos a nosotros mismos y confiamos en nuestras propias fuerzas. Juan el Bautista sabía claramente quién era su Dios. Sabía que nada de lo que acontecería en su vida estaba lejos del poder y la providencia de Dios. Aquel que también le llamó le daría lo necesario para poder cumplir su ministerio. Aún llegado el momento de su muerte, no la enfrentó con lágrimas o gritos de desesperación, sino con la humildad del siervo de Dios y con valentía que aceptó la voluntad de Dios para su vida. La confianza de Juan, al igual que todos los cristianos, debe estar en el Señor y en esas promesas afianzar su alma y su espíritu y fortalecerse para cuando vengan los momentos de tribulación. Salmo capítulo 9, versículo 10. Salmo capítulo 9, versículo 10. Dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo capítulo 22, versículos 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Alabado sea el Señor. El tiempo en el desierto para Juan el Bautista no fue un tiempo para darse a la vagancia física o espiritual, fue un tiempo de preparación. La soledad del desierto tampoco le hizo un hombre triste, temeroso, gruñón, sin humildad, o un hombre sin interés o falto de amor por las personas. Si pusiéramos la vida de Juan el Bautista en las manos de un psicólogo de hoy día, al considerar la forma en que vestía, la comida y su residencia, posiblemente el diagnóstico clínico de un psicólogo sería: Juan sufría de déficit atencional, era un hombre triste, poco sociable, con altos niveles de estrés y frustración y sin autoestima. Pero no fue así en ningún momento. ¿Por qué? Lucas capítulo 1, versículo 66. Lucas 1, 66. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Por qué no pasó nada de eso? ¿Por qué este hombre se fortaleció? ¿Por qué creció? Porque la mano del Señor estaba con él.
porque la mano de Dios estaba con él. Su mano lo fortaleció, le guió, lo guardó, lo preservó y nunca le dejó, aún hasta el momento de su muerte. La condición de este hombre en su niñez, juventud, hasta llegar hasta su madurez, fue un tiempo de preparación para pasar de niño a adulto. Y nosotros debemos de considerar nuestras vidas al ver estos ejemplos. ¿Nos estamos fortaleciendo en el Señor? ¿Estamos creciendo en su gracia y su conocimiento? Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, nos da una exhortación con respecto a esto. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez es el estado al cual nosotros debemos anhelar llegar. Dios, en su bondad y misericordia, ha provisto los medios necesarios. Él ha prometido que aquellos que son su pueblo crecerán, irán adelante. Y como escuchábamos en la mañana, será edificada su iglesia. Nosotros no queremos quedarnos niños en las cosas del Señor, sino crecer en el conocimiento del Señor y avanzar en nuestra vida. Y como yo lo decía hace unos días en la clase de doctrina, algunos piensan que crecer en la iglesia es porque antes barría, ahora estoy en el grupo de música y después ya estoy haciendo esto otro. Pero usted les pregunta a ellos, ¿están creciendo en el Señor? ¿Tienen fortaleza para poder luchar contra las tentaciones de Satanás? ¿Para luchar contra sus pecados? ¿Para luchar contra el mundo? Y no hay nada de eso. Un niño no es prudente. Un niño se deja llevar por sus emociones y deseos. El niño no sabe cuáles son y no entiende lo que es la responsabilidad. El niño no toma compromisos. El niño, si fuera por él, come confites todos los días. Pero el hombre sabe lo necesario que es un buen alimento espiritual. Alimentarse de la palabra de Dios y crecer en ella. El creyente debe crecer en devoción a Dios, en su amor al Señor, en su servicio, en relación con sus hermanos, en sus convicciones bíblicas. En alguien que se está ejercitando en la fe, cree las promesas de Dios, ha meditado profundamente en ellas, sabe que no hay como Cristo y no se deja llevar por falsas y extrañas enseñanzas. Cuando viene la prueba y la tentación, sabe a quién acudir, a Cristo en oración y en apoyo de la palabra de Dios. Sabe qué hacer cuando viene el chisme, cuando vienen las contiendas. Confía en las promesas de Dios, confía en que el Espíritu Santo de Él, el Espíritu Santo que Dios le ha dado, habita en Él. Entonces, debemos aprovechar la niñez y la juventud para crecer en el Señor, en el conocimiento de Él y en la providencia de Dios. Las dos cosas estaban juntas, tanto la mano de Dios para Juan el Bautista como la responsabilidad de él de crecer y fortalecer su espíritu. Las dos cosas caminan juntas. ¿Cómo se aplica estas verdades y estas enseñanzas a nuestra vida? En primer lugar, quiero tocar nuestra labor como padres delante del Señor. Saben que como padres nosotros daremos cuenta delante del Señor en cómo hemos cuidado y guiado a nuestros hijos. La sociedad de hoy día presenta aún más tropiezos para hacer aquello que el Señor nos ha llamado a hacer con nuestros hijos.
El cuidado de sus cuerpos es necesario, cuidar su salud física, su vida espiritual. Hay padres que están desatendiendo esa labor y dejan esta labor a familiares, a empleados, a escuelas, a instituciones, y rechazan la labor de asumir ese rol de padre y madre. Y se involucran cada vez más en entretenimientos, en actividades sociales, buscan llevar más dinero a sus casas, pero hay menos cuidado de sus hijos. Hoy nosotros vemos niños y jóvenes y los vemos débiles, inactivos, pasivos, mimados y obesos. La Organización Mundial de la Salud indica que el número de niños y adolescentes a nivel mundial entre 5 y 19 años con obesidad ha aumentado 10 veces en los últimos 40 años. En 1975 eran 11 millones de menores que estaban en esta condición de obesidad. En el 2016 ya sumaban 124 millones de niños. En Costa Rica, el sobrepeso y la obesidad va en un cambio drástico. En 1975, el 4.3% de los niños y adolescentes ticos tenían obesidad. Las niñas, un 6.3%, niñas y adolescentes tenían sobrepeso. Para el 2016, estos números subieron a un 30.3% en los hombres y un 33.3% en las mujeres. Nuestros hijos necesitan fuerza física para que sean útiles como adultos en medio de esta sociedad. Para el reino de Dios, la fuerza y el vigor no se adquieren frente al televisor. Y no quiero que piensen que el televisor o la pantalla son malos. Es nuestra actitud como padres. Y cuando uno trae este tipo de mensajes, yo como padre me veo a mí mismo y me veo cuántas fallas he cometido. Quiere el Señor ayudarnos. Es increíble cómo la astucia de Satanás está detrás de todo esto y pone a los niños con sus mentes en blanco cuando están frente al televisor. Y tenemos niños rebeldes y enojados porque no les dejamos ver horas y horas la televisión. Tenemos los videojuegos o entretenimientos donde los niños y jóvenes consumen horas y horas y son espectadores de la vida. Nuestros niños necesitan involucrarse en cosas que realmente sean de provecho para sus vidas. Ellos necesitan ejercicio, necesitan responsabilidades de acuerdo a su edad, necesitan descanso adecuado y la alimentación adecuada. Y nos dejamos llevar por la cajita feliz. Nos dejamos llevar por tantas cosas que pensamos que puedan ser lo mejor para sus hijos, para nuestros hijos. Y no estoy diciendo que una vez que lo haga va a dañar a sus hijos, pero hoy hay un rechazo de las madres a cuidar la alimentación de sus hijos, a buscar los alimentos adecuados, a preparar alimentos, porque esto les consume tiempo. Entonces mejor sacar aquello que ya está enlatado o preparado nada más. El padre no toma tiempo en cuidar por su familia y ve aquello como algo sin importancia. Cuando llegan los tiempos de comida, son sus celulares los que están alrededor de la mesa y no son las oraciones o el tiempo para conversar. Los niños necesitan la supervisión sabia, la guía estable, la disciplina amorosa y el aliento sincero de sus progenitores para que ellos se desarrollen físicamente. Ellos necesitarán de estas fuerzas porque las circunstancias de la vida demandarán
un cuerpo saludable. Pero no solo los niños necesitan una alimentación sana, descanso adecuado y ejercicio, sino también los jóvenes y los adultos. Comer más allá de lo debido, dormir más o menos de lo necesario, pueden ser cosas que esconden pecados. La glotonería es un pecado, la anorexia también lo es. También el dormir mucho o no dormir puede ser perjudiciales para el cuerpo y revelan necedad y pereza. Dice la Biblia, voy a leer para ustedes unos pasajes en Proverbios. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. ¡Qué vergüenza! Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Es común escuchar hoy a los jóvenes decir, ¡qué pereza! Estoy cansado. Pero cuando se trata de las cosas que les interesa, ahí sí no, ¿verdad? Y no hay pereza. Debemos enseñar a nuestros hijos el esfuerzo y la diligencia. Son necesarias. El alma del perezoso es así, desea pero nunca alcanza nada. No hay disciplina física, no hay una voluntad firme. Las responsabilidades en el hogar son parte de la formación y deben ser dadas según la edad. Algunos padres quieren dar a sus hijos lo que nunca ellos tuvieron. Tal vez tuvieron muchas necesidades cuando fueron niños y quieren proveer para ellos todo lo que no tuvieron, pero se les olvida darles lo que ellos tuvieron. Tuvieron trabajo, tuvieron responsabilidad. Decía un hombre puritano que un hogar con niños mayores de 7 años no debía ser un hogar en el desastre. Lavar platos, limpiar la casa, recoger las cosas tiradas, enseñar a cocinar a hombres o a mujeres de acuerdo a su edad. Hay varones hoy que no saben qué es un martillo, no saben qué es un desatornillador, no saben qué es un serrucho, no saben cómo sacar un tornillo. Si bien nuestras condiciones actuales han cambiado mucho y ya padres no tienen establos en su casa para cuidar animales, podemos enseñar mucho a los niños en cuanto al cuidado de las mascotas. En la providencia de Dios, en mi juventud, Dios usó muchas cosas para fortalecer mi cuerpo y mi espíritu y darme valentía. Levantarme muy temprano para vender periódico, ir a recolectar café, ir a hacer ventas en la calle, limpiar oficinas, muchos trabajos. Yo sé que hay una legislación con respecto a eso en Costa Rica a partir de los 15 años. Y tampoco quiero decir que mi experiencia tenga que ser la experiencia de ustedes. Lo que nos debe regir es la palabra del Señor. Eso es lo que debe estar atado en nuestras conciencias. Pero es triste ver hoy cómo jovencitos pasean por los moles gran parte del día. Cómo llenan los parques con sus patinetas y bicicletas hasta altas horas de la noche, sin ninguna supervisión. Buscan relaciones sentimentales para las cuales no están preparados y son presa de personas malvadas que desean abusar de ellos. Jovencitos tirados en sus camas y durmiendo hasta las 10 o 11 de la mañana. Y después solo se levantan a comer como desesperados. Hijos rebeldes que responden de forma airada a sus padres. Esto no debe ser. Deuteronomio capítulo 20, versículos 18 al 21. En una teocracia nos muestra cómo Dios trataba con casos así. Deuteronomio capítulo 20, versículo 18. Dice así: déjenme ver si estoy bien. Me parece que estoy equivocado. Gracias, hermano.
Gracias. 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán, morirá. Así quitaréis el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Por la misericordia de Dios, no es así hoy día, pero ya habrían muchos hijos muertos entre nosotros. Muchos muertos. Pero la rebeldía, la desobediencia, la glotonería, la borrachez son pecados que permanecen delante del Señor. Y habrá un juicio para todos ellos. Un juicio mayor que este. El juicio permanece. El juicio permanece. Al que maldiga a su padre o a su madre, se le apagará su luz en oscuridad tenebrosa, dice Proverbios 20:28. Ese versículo debería darnos temor. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Niños y jóvenes que no son agradecidos por el alimento que Dios pone en sus mesas. Niños, yo no creo que ahora les hayan puesto langostas o insectos de este tipo, ¿verdad? Para comer. Muchos comen, tienen un menú más variado que el de Juan el Bautista en sus mesas. Se come lo que hay. Se come lo que Dios proveyó. Se come por aquello que hemos dado gracias a Dios. Eso se come. Pero niños rebeldes y jóvenes enojados porque quieren esto o aquello. Sus padres proveen para ustedes en la bondad del Señor lo necesario para el desarrollo de sus cuerpos. Gracias a Dios entonces. Gracias a Dios por eso. Hijos agradecidos. Hijos con los cuales debemos de tratar para que no sean rebeldes delante del Señor. Recuerdo el ejemplo de una hermana de esta iglesia que me contaba su situación. Su esposo no es creyente, aunque estaba en el hogar, era un padre ausente. Y esta hermana decía: mire, yo tengo que ser firme con mis hijos y no dejarlos hacer lo que ellos les dé la gana. Me tengo que parar firme y yo debo hacer aquello que Dios me demanda. No puedo dejarlos en su vagancia o pereza. Tengo que ser firme. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para que ellos vengan y estén aquí en el culto y escuchen la palabra de Dios. Ellos tienen que estar el domingo en la casa de Dios, porque no hay lugar, no hay mejor lugar para mis hijos el domingo que la casa del Señor. No hay mejor lugar. Aunque la sociedad, mi familia y todo el mundo se oponga, yo temo a Dios y voy a hacer lo que Él me demande, porque Él me pedirá cuenta de eso. Y gracias a Dios porque esa hermana vio fruto en este trabajo. Padres, no les hacemos ningún bien a nuestros hijos dejándolos en su obstinación. No les irá bien a nuestros hijos sin Dios. Ellos tienen que oír, ver y sentir que nosotros queremos su bien, pero más que nosotros queremos obedecer a Dios. La falta de actividad física también es un problema grave. ¿Cuántos sufren de dolores físicos por causa de inactividad? ¿Cuántos a corta edad ya sufren enfermedades de personas ancianas? El hacer ejercicio no es un asunto de verme bien. No es eso. Porque es que esa es la tendencia mundana. Es que me tengo que ver bien para que me quede este vestido y me quede esta ropa. Yo entiendo que el tipo de trabajo que hoy muchos tienen en oficinas hace que haya debilidad en sus manos y en sus cuerpos, y muchos tienen que ir a gimnasios, y yo siempre les digo, bueno, tengan cuidado de ir a esos lugares, las horas o el momento.
Pero nosotros debemos buscar mantener un cuerpo sano y hacernos los exámenes necesarios para mantener este cuerpo que Dios nos ha dado. La ancianidad será mucho más evidente en aquellos que descuidan este deber. Como padres necesitamos brazos fuertes para alzar ese niño ahí. Las madres necesitan fuerzas para andar con sus hijos en el hogar, detrás de ellos, para arriba y para abajo. A la hora de dar a luz, se requiere fuerza. Se requiere fuerza para muchos como yo y otros. Ir al mercado y cargar las bolsas o mover un mueble pesado. Necesitan hombres fuertes. Pero parece que hoy tenemos jóvenes que parece que con un esfuerzo extra se van a quebrar. Sí. Hermanos, se necesitan. No estoy abogando por cuerpos musculosos o de exuberancia, pero el ejercicio adecuado y necesario para poder servir al Señor. Para ayudar a un enfermo, levantarlo de su cama y pasarlo, se necesita fuerza. Para caminar y repartir tratados, se necesita fuerza. O para ir a un hospital, para orar, se necesita un cuerpo saludable. Orar con un cuerpo débil es algo terrible. No quiero que piensen que todas estas recomendaciones son simples recomendaciones personales o sin ningún apego bíblico. La Biblia nos dejó Lucas 1:80 y otros pasajes para ver que es necesario el crecimiento físico en nuestras vidas. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con este cuerpo debemos de glorificar a Dios. Y si estás descuidando aquello que Dios te dio, usándolo de forma que no glorifica a Dios, estás pecando. Y Dios traerá disciplina a tu vida por tu desobediencia y negligencia. Si usted es creyente, su cuerpo le pertenece a Dios por creación, por preservación, ya que Él usó a tus padres y hizo todo lo necesario para que tú tengas ese cuerpo que hoy tienes. Por redención, ya que no solamente hemos sido salvados en nuestro espíritu, también en nuestro cuerpo. Y por consagración, porque le pertenecemos a Cristo como sus esclavos. Por otro lado, padres, si todo nuestro enfoque en nuestros hijos o en nosotros mismos es solo el aspecto físico, hemos fallado. Nosotros no podemos salvar a nuestros hijos o convertirlos, solo el Señor lo puede hacer, pero como padres estamos llamados a instruirlos en los caminos de Dios y presentarles el Evangelio. Ellos necesitan ver en nosotros el deseo amoroso para que ellos acudan al Señor en arrepentimiento. Ellos necesitan establecer una relación con Dios personal y de fe y arrepentimiento. Lo que más necesitan nuestros hijos. Y yo no estoy en contra de una universidad buena, una escuela buena, buenos alimentos, buena ropa, buenos zapatos. No estoy en contra de eso. Si Dios le ha provisto a usted, amén, y puede dárselo a sus hijos. Y también aún para compartir por los otros, amén. Pero lo que más necesitan nuestros hijos es que la mano del Señor esté con ellos. Que la mano del Señor esté con ellos. Eso es lo que necesitan. Ellos necesitan la gracia de Dios. Ellos necesitan a Cristo como su Salvador. Y tú no te canses de orar hasta que veas en tus hijos el fruto del Espíritu Santo. Los
ellos pueden tener interés espiritual, pero otra cosa es muy diferente, el fruto espiritual. Háblales del Señor, háblales a su corazón, que la vida de piedad en ellos no sea algo impuesto por ti, sino que sea el poder de la palabra y del Espíritu para que ellos confiesen a Cristo como Señor y Salvador. No nos desanimemos en esta labor, hermanos. Hay esperanza. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14. Pero pereciste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitan estar preparados. Y la preparación que ellos necesitan está en Cristo, está en el Señor. El crecimiento como una gracia de Dios es algo hermoso, algo maravilloso, es una gracia. El crecimiento físico es algo natural, no crecer es algo antinatural. Como persona tú puedes desarrollar un cuerpo, desarrollar tu físico, tus habilidades mentales, capacidades mentales y habilidades físicas, ya sea por estudios o diferentes experiencias en la vida. Todas ellas son un regalo de Dios por las cuales tienes que dar gracias a Dios. Pero hay un crecimiento que no puedes obtener en esta vida, de las cosas de esta vida. Hay un crecimiento que solo se puede recibir cuando tú has nacido de nuevo. Es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. La Biblia dice en 3 de Juan 1:2, leo para ustedes: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como prospera tu alma. Tener un cuerpo sano es algo bueno. Pero tú puedes tener un cuerpo sano y vigoroso y un alma totalmente en decadencia, enferma y muerta. Y muerta. Solo lo que está vivo puede crecer. Solamente. Pero si tu alma está sin Dios, está muerta. Tú necesitas la prosperidad del alma que solo viene de Dios. Y esto es una gracia de Dios. Ciertamente, como cristianos, llegaremos a una edad de vejez si el Señor así lo permite. Y puede ser que a pesar de haber hecho ejercicio y haber hecho muchas cosas, nos fallan ya ¿verdad? Y nos pueden comenzar a fallar muchas cosas. Segunda de Corintios 4:16, dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este cuerpo se va desgastando, pero el interior debe crecer, esperando estar un día con Cristo. Te pregunto, ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces al Dios de la Biblia? ¿Conoces a aquel que hizo todas las cosas para salvación de tu alma? ¿Conoces a aquel que vino para salvar un pueblo? Hay quienes nunca han oído el mensaje del Evangelio. Hoy, al igual que ayer, se necesita el mensaje que Juan vino a dar, el mensaje de arrepentimiento, un mensaje acerca de la ira de Dios que vendrá sobre todo aquel que no está en Cristo.
La única forma que tu alma prospere es al conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Él vino para rescatar pecadores. Él vino a dar libertad. Él vino a dar perdón y vida. Todos aquellos que acuden al Señor es porque la mano del Señor está con ellos. Pero también la mano del Señor puede estar en otro sentido. La mano del Señor está contra todos aquellos que son rebeldes, contra todos aquellos que no se han arrepentido, contra todos aquellos que persisten en una vida de rechazo al Evangelio de nuestro Señor. Por amor a tu alma, no desperdicies tu vida. Tú puedes tener todo el crecimiento laboral, técnico, educacional, social y cultural y físico que el mundo te puede ofrecer, pero nada te dará el conocimiento de Dios para salvación que necesita tu alma. Ve hoy a Cristo, solo en Él está la vida. Yo deseo que prosperes en salud, pero más deseo que prospere tu alma en Cristo Jesús. Oremos. Te damos gracias, eterno Dios y Señor, por tu palabra. Gracias por tu siervo Juan el Bautista, a quien cuidaste, desarrollaste para la labor que tenías para él, para anunciar a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tus promesas se han cumplido y se cumplirán. Gracias porque podemos confiar en un Dios fiel. Al escuchar estas palabras nos damos cuenta de nuestros pecados, de cómo hemos dejado de hacer aquello que tú nos mandas y hemos confiado en nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos como padres en nuestra labor en la crianza de nuestros hijos. También perdónanos cuando hemos sido descuidados, no solamente en nuestras disciplinas espirituales, sino también en las físicas. Ayúdanos a poder servirte como tú lo requieres en tu reino. Y si estos cuerpos débiles parecen poco para la labor que tú nos has dado, Señor, ayúdanos a acudir a ti para encontrar en ti las fuerzas que necesitamos. Gracias por habernos permitido escuchar tu palabra en esta noche. Pido especialmente por aquellos que al escuchar este mensaje se dan cuenta que están muertos espiritualmente y que necesitan de la vida que hay en ti. Quieras tú, Señor, darles conocimiento de salvación para que ellos puedan acudir a ti. Guárdanos ahora en el regreso a nuestros hogares y que podamos meditar en estas palabras y que tu Espíritu Santo las aplique a nuestros corazones. En tu Hijo Jesucristo. Amén.